Vamos a ir a los eventos histórico-proféticos. Estamos estudiando la historia de Guillermo Miller, quien es el reformador que Dios levantó en, en esa época clave para el pueblo de Dios. Bueno, Apocalipsis 3, 7, 13, perdón. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Dice esto: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y nombre nuevo, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno. Amén. Gracias, hermano. Bien, Filadelfia significa amor fraternal. Y esa es esa generación que vive desde 1755 en adelante. Recordamos los sellos, este gráfico que nos resume las líneas de tiempo que hemos estado mirando a lo largo de, yo diría que este ministerio, porque la hermana Elcira comenzó enseñándonos de los 2520 años, si recuerdan, y de ahí hemos ido como desglosando poco a poco según el Señor nos va indicando de, de estas líneas de tiempo. ¿Sí? Tenemos tres líneas de tiempo en este momento, una de la dominación pagana de la Roma imperial, ¿recuerdan? 1260 años, desde el 723 antes de Cristo al 538 después de Cristo. Luego viene los siguientes 1260 años de dominación de la Roma papal. ¿M? Y acaban en 1798. Pero en 1755 se da un terremoto muy grave y muy tremendo, que es el que la hermana Doris está ahorita hablando, que este terremoto marca el inicio del sexto sello. Entonces estamos aquí en este punto de la historia. Más adelante, desde luego, ya vimos la herida que le propinaron al papado, y de ahí en adelante, pues es el dominio de la Roma imperial, que es en el momento en el que nos encontramos hoy día y que también se están luchando por estas dos facciones. Recordemos las dos facciones, Roma papal y Roma imperial. Entre ellas hay una lucha por el poder, ¿ok? Entonces, aquí estamos. Cada sello nos va a mostrar primer sello, segundo sello, tercer sello, cuarto sello, quinto sello, sexto sello. Nos va a mostrar los eventos externos que suceden en el mundo, que atañe a todo el mundo. Y los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis nos va a mostrar las cosas o eventos que suceden al interior del pueblo de Dios, de la iglesia. Cada mensaje a cada iglesia describe una generación del pueblo de Dios, un grupo.
aparte de ser un mensaje profético para todas las generaciones, también es una descripción de lo que vive ese momento el pueblo de Dios. Y es así como acabamos de leer el mensaje que Jesús le da a esta generación de Filadelfia. ¿Mm? Ahorita vamos a volver con él. Y en esa mensaje a la iglesia de Filadelfia, o más bien en ese grupo de la iglesia de Filadelfia, en ese pueblo, Dios levanta un hombre llamado William Miller, que en español lo Hermano Tony, llamamos. Sí, señora, perdone que lo interrumpa, tranquila. pero es que yo mirando el gráfico donde están las tres, lo que acaba de mostrar, Sí, señora. yo creí que donde dice dominación pagana era la misma Roma imperial, o sea que es diferente la imperial a esta pagana. Sí, porque acá empieza desde el 723 y ahí están los sirios. Luego sigue Babilonia, luego sigue Medopersia, luego sigue Grecia y luego sí se levanta la Roma imperial, de acuerdo a Daniel 7. Entonces, por Pero, eso, ¿y dónde sí, está la Roma imperial ahí entonces? ¿Acá abajo? la Roma imperial vendría desde el momento, acá por eso ponemos una flechita, que desde acá comienza la Roma imperial. Ya. Ahí dice 27 antes de Cristo. Es con el emperador, el primer emperador que tuvo Roma. Listo. Entonces, por eso se le llama pagana, porque ahí estuvo cuatro imperios. ¿Ok? Y el último imperio, que es el que ha perdurado hasta nuestros días, ese sería la Roma imperial. Listo. Gracias. Yo solo quiero decir algo que difiero. Roma papal ha perdurado también, También, sí, señora, sí es verdad. porque las dos piernas de Nabucodonosor, una no es corta y la otra es larga. Así es, las dos han sobrevivido. Listo, las dos, sí. Pasa que Que, aquí es como que una se han línea de tornado quién gobierna, ¿no? Pero eso. Sí, sí, sí es verdad. Si acá lo pintamos, digamos, como línea de tiempo de quién ha mandado en el mundo en cierto momento, pero eso no quiere decir que no esté, digamos, en este momento la Roma papal o en el momento en que gobernaba la Roma papal no estuviese la Roma imperial ahí detrás. Siempre ha estado ahí, ¿no? O sea, Entonces, decir, por ejemplo, está gobernando la Roma imperial, la Roma papal sigue en pie, o sea, no ha caído. Está ahí como, pero no tiene el poder, es lo que veo yo, ¿cierto? y uno se pone a ver a Daniel 7 y Daniel 8 y esa última bestia no cae, transmuta. mm, es la diferente de todas, ¿no? Sí. Entonces, sí, buen apunte, ¿no? Sí, entonces no es que se acabó la Roma papal en 1798 y dejó de existir, no, solo que cambia el mundo de manos. Ahora lo va a dominar la Roma imperial, le quitan el mando a la Roma papal, pero la Roma papal sigue ahí subyacente, ¿no? Y hoy se ve esa guerra, ¿no? Que es Viganó y que representa al papado y Francisco, Francisco, Roma Imperial. exactamente. Bueno, listo, entonces aquí en este orden de ideas, el hermano Miller vive en esta época, él nace en 1782. 1782, por aquí está. Hasta 1849 vive el hermano Miller. Entonces él, digamos, él vive en esa transición, en ese cambio de poderes en el mundo. Él es un muchacho mientras Napoleón está conquistando Europa y le quita el poder a la Roma papal. eh, Guillermo Miller es un muchacho. ¿M? Entonces miren cómo Dios, a la vez que está viendo un cambio aquí, Dios levanta un reformador para preparar a su pueblo. Cosa curiosa, su pueblo está dormido en esta época de transición. Bueno, antes del terremoto de Lisboa se duerme. El terremoto de Lisboa lo levanta
¿sí? Nuevamente empiezan a mirar qué está pasando. Y también unos eventos que sucedieron como el oscurecimiento del sol en 1762, de nuevo el oscurecimiento del sol en 1780, la luna como sangre el siguiente día que es el 20 de mayo de 1780. Estos eventos ya habían sucedido. Después de esa luna roja como sangre es que nace Guillermo Miller en el 82. Entonces, cómo Dios va llevando a su pueblo, ¿no? Entonces ya habíamos leído este hombre el sábado pasado que es un hombre, pues, como todos nosotros, pecador, pero que el Señor llama y él responde a ese llamado, que él se alista en el ejército de los Estados Unidos, él se vuelve deísta, que es una filosofía pagana, y llega a negar que la Biblia es inspirada por Dios, porque eso es lo que creen los deístas. Inclusive llega a afiliarse en la masonería. Eh, entonces, pues el Señor lo llama allá, para el Señor no hay nada imposible. Y vemos que, como les digo, Guillermo Miller, pecador como nosotros, pero como el Señor lo llama y él se somete al Señor y el Señor tiene una gran obra para Guillermo Miller y desde luego en beneficio de su pueblo. Entonces, vamos a recordar aquí que él, charlando con sus amigos deístas, le preguntan, ¿y usted cómo sabe que la Biblia es verdadera? Entonces él dijo, pues voy a estudiarla. Y ahí se comprobará, por eso él dijo, dame tiempo. Y aunque no entendemos la Biblia en este momento, yo creo que sí se puede entender, pues voy a leerla y si no aparece, no desaparecen esas dudas, esas contradicciones aparentes, él dijo, pues seguiré siendo deísta. Y así fue. Guillermo Miller se puso a estudiar diligentemente la escritura y eso es lo que vamos a resaltar en este momento, en este día. Procurando poner a un lado toda opinión preconcebida y prescindiendo de todo comentario, comparó pasaje con la ayuda de las referencias marginales y de la concordancia. Prosiguió su estudio de un modo regular y metódico, empezando con el Génesis y leyendo versículo por versículo. No pasaba adelante sino cuando el versículo que estaba estudiando quedaba aclarado, dejándole libre de toda perplejidad. Cuando encontraba algún pasaje obscuro, solía compararlo con todos los demás textos que parecían tener alguna referencia con el asunto en cuestión. Y así empezó Guillermo Miller, ¿no? Versículo por versículo. Pero tal vez el legado que Dios deja a la iglesia, al pueblo de Dios a través de Guillermo Miller, el primer legado es la forma de estudiar la Biblia, ¿ok? Porque, pues, el libro santo, nunca hubo un reformador que dijera, miren, el Señor me mostró que así se estudia la Biblia, esta es la forma, este es el método de estudio, ¿sí? A Guillermo Miller se lo dio el Señor. O sea, esto no fue porque Guillermo Miller se le ocurrió, ¿no? El Señor lo fue llevando a tener un procedimiento, ¿sí? Un algoritmo, como dijéramos los que programamos los computadores. Un algoritmo es un procedimiento, una forma de hacerlo, ¿sí? Porque es una realidad, muchos no saben estudiar la Biblia. Una cosa es leer un pasaje, un salmo, un versículo así, una promesa, que está bien, ¿sí? Pero otra cosa es estudiarla, es detenerse en cada palabra, es detenerse y meditar, no solamente en la parte intelectual de leer y leer, sino meditar, preguntarle a Jesús, ¿sí? Entonces él, digamos, acá no pasaba adelante, sino cuando el versículo que estaba estudiando quedaba claro para él, ¿sí? Eso es algo interesante. A veces, sí, nosotros leemos mucho y no profundizamos, ¿no? Y a la final, pues, como que no sabemos nada. Entonces, de Biblia, ¿no? Entonces, el Señor lo fue llevando y le fue enseñando. Entonces, él le dijo ahí, pues, le puso en su corazón que cada versículo tenía que tenerlo claro.
Sí, él dijo, Guillermo Miller, no voy a entenderlo todo, sí, no, él no esperaba entenderlo absolutamente todo, pero sí detenerse en aquellos versículos donde, a ver, como que no me cuadra, hay una aparente contradicción, sí, a veces no sucede. Entonces, ¿qué es lo que hacía él? Comparaba todos los pasajes que tenían que ver con ese versículo. ¿Sí? Lo comparaba con todos los demás textos. Ahorita vamos a ver las reglas que él sacó de interpretación que parece que son válidas, ¿sí? Y nosotros hemos olvidado esas reglas. Vamos a leer la siguiente diapositiva. Reconocía a cada palabra el sentido que le correspondía en el tema de que trataba el texto. Y si la idea de él se formaba, y si la idea que de él se formaba armonizaba con cada pasaje colateral, la dificultad desaparecía. Así, cada vez que daba con un pasaje difícil de comprender, encontraba la explicación en alguna otra parte de las Santas Escrituras. A medida que estudiaba y oraba fervorosamente para que Dios le alumbrara, lo que antes le había parecido oscuro, se le aclaraba. Experimentaba la verdad las palabras del salmista. El principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119, 130. Y es una promesa para todos. Entonces la palabra de Dios no es para los versados, los que más sepan hebreo, griego, no. Porque acá dice el Salmo que hace entender a los simples. Y cuando yo escucho la palabra simple, también me viene a la mente humildad, que hablábamos esta mañana, ¿no? Entonces, cuando el que quiere ir a escudriñar la palabra con humildad, con sencillez de corazón, el Señor le va a alumbrar. Eso es una promesa. Eso no, el Señor lo dijo y eso se va a cumplir siempre. Entonces, no es de quien sepa más, de quien se prepare más, de quien haya ido a la universidad, estudiar hebreo, griego, ¿no? El Señor lo va guiando a cada uno. Y Guillermo Miller no sabía ni hebreo, ni arameo, ni griego, ni tenía libros de esos idiomas de la Biblia. Lo único que usó fue una concordancia, no más. Una concordancia que había comprado hace años, de hecho. Fue lo primero que compró. Y una Biblia, que era una Biblia de la familia, de la casa, pero él la tomó para sí y se hizo su Biblia. En esa época las Biblias, una Biblia, para que usted se haga una idea, costaba algo así como a hoy día 500,000 pesos. Habían otras Biblias de 1,000,000, 1,500,000, o sea, no era algo económico. Y él cuando era muchacho, pues la compró con su esfuerzo, cuando se casó con su esposa, ¿no? Entonces, eso era lo único que tenía, lo único que tenía. Y tanto que un día fue un hombre que tenía mucha curiosidad de ver qué era lo que, de ver la biblioteca del hermano Miller, ¿no? Después de esas predicaciones tan increíbles que él hacía, pues muchos tenían curiosidad de ver de dónde es que él sacaba esa información. Y un día fue un hombre allá a la casa y lo dejaron entrar y la hija lo dejó entrar. Le dijo, mira, aquí está el lugar donde estudia mi papá. Y pues este hombre esperaba ver una gran biblioteca, ¿no? Dijo, no, este hombre tiene una gran biblioteca ahí en su casa. Voy a ver los libros que él usa. Para su sorpresa, solamente habían 2 libros, la Biblia y una concordancia. Y le preguntó a la hija, ¿y eso es todo lo que usa su papá? Y la hija, sí, eso es todo lo que él usa. Entonces ese hombre quedó atónito, quedó impresionado. Y es que cuando Jesús es el que te dirige en el estudio, tú no necesitas nada más. Sí, hoy en día hay muchas herramientas, nos salen gratis y hay concordancias por toda la palabra y hasta la Biblia español, hebreo y bueno, eso hay mucho, pero realmente lo único que uno necesita para entender la palabra es humildad y sometimiento al Señor, que el Señor sea el que alumbra. Entonces, vamos a leer los 14 reglas de el estudio de la palabra que Guillermo Miller, inspirado por el Señor, logró escribir de su puño y letra. Lo vamos a leer de su propia biografía, a ver cuáles son las 14 reglas de interpretación bíblica o el método que él siguió.
que el Señor le enseñó. Reglas de interpretación. Cada palabra debe guardar la debida relación con el tema presentado en la Biblia. Mateo 5:18. Segundo, toda la escritura es necesaria y puede ser entendida por una diligente aplicación y un diligente estudio. Prueba, 2 Timoteo 3:15 al 17. Tercero, nada de lo revelado en las escrituras puede ser o será ocultado a los que piden con fe, sin vacilar. Deuteronomio 29:29. Mateo 10:26-27. Primera de Corintios 2:10. Filipenses 3:15. Isaías 45:11. Mateo 21:22. Juan 14:13-14. Juan 15:7. Santiago 1:5-6 y Primera de Juan 5:13 al 15. Muchas gracias, hermana Lucy. Bueno, Esas son las 3 primeras reglas. ¿Ok? Cada regla él la acompaña pues de una, o sea, que está en la Biblia. O sea, la misma regla de interpretación está en la Biblia. Si usted quiere, puede tomar nota, puede tomar una foto y usted puede estudiar esos versículos en la semana si está interesado. Entonces, son muchos versículos, no alcanzaríamos a leerlos todos, ¿no? Pero vamos a meditar sobre cada una de estas reglas. La primera es que cada palabra en una porción bíblica, nosotros no la podemos sacar del contexto en el que está esa palabra. Es decir, él dice, hay que tener una debida relación con el tema presentado en la Biblia. Por ejemplo, si uno está estudiando, no sé, la Pascua, ¿sí? La Pascua, allá en Éxodo 12. Entonces, cada palabra que está ahí, pues, debe tener una relación con el tema que es la Pascua. ¿Ok? Yo no la puedo sacar de ahí para, no sé, explicar otro tema diferente, no sé, Apocalipsis, bueno, quiero decir otro tema diferente como, no sé, cómo se debe comportar la mujer en la casa, alguna cosa así, ¿no? O algo que no tiene nada que ver con lo que se está hablando. Eso es lo que él está diciendo ahí, porque muchas veces se saca unas doctrinas que, pues sí, Fuera uno de las ve, contexto. sí, fuera de contexto, que uno dice, pues sí, ahí dice eso, pero es que el tema es otro. El tema general que está hablando el Señor es otro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que él quiere decir. Si usted está estudiando en su porción de la Biblia un tema, todas las palabras que están en esa porción, pues tienen una relación con ese tema y no con otro. O sea, no lo saquemos de contexto. Esa es como la primera regla de interpretación. Y eso es para también, yo digo, una seguridad para que el enemigo no lo entrampe a uno y uno llegue a sacar locuras de la Biblia, porque la Biblia, si uno, mejor dicho, si uno no está con el Señor, uno puede sacar cualquier cantidad de cosas y locuras. Bueno, la siguiente es, toda la escritura es necesaria. O sea, eso es un gran rompecabezas en el cual yo debo tener en cuenta todos los libros. ¿Sí? Desde Génesis hasta el final, Apocalipsis. Pues no es que haya un libro más importante que otro, ¿no? O pueden haber libros más relevantes, ¿no? Para esta generación, que es Daniel y Apocalipsis, pues no quiere decir que los otros no sean importantes. Lo que pasa es que de pronto al leerlo, los otros van a ayudar a explicar también en el Daniel y Apocalipsis, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo ahí, todo es necesario. Y pues puede ser entendida por una diligente aplicación. Subrayamos la palabra diligente. Diligente es disciplina, constancia. ¿Listo? O sea, no es algo a la ligera estudiar la Biblia. Estamos primero metiéndonos en un terreno espiritual que nosotros hasta ahora estamos aprendiendo. Entonces no podemos ir a la ligera. Tenemos que ser humildes ante el Señor y si hay algo que no entendemos, pues le vamos preguntando con paciencia. Y así, de pronto no lo vamos a entender en ese momento, pero después lo vamos a entender. No es esperarse, tener paciencia. No todo lo podemos entender, también como dice el Señor. Tengo tantas cosas que decirle, le decía a los apóstoles, pero ahorita no las puede llevar, o sea, no estamos listos. Entonces, paciencia.
Y bueno, eso es lo que quiere decir diligente, ¿no? No desistir, o sea, hay que tener una disciplina. Si no la tenemos, pues pidámosla. Señor, dame diligencia porque yo soy muy inconstante con el estudio de la palabra. De pronto la estudio un ratico y ya me aburro, me da pereza o no me queda muy difícil. Pues tú le pides a Jesús, le dices, Señor, dame esa diligencia, esa disciplina. Bueno, el tercero tiene que ver con lo que, es decir, habían ciertos hombres en la época de Miller y hoy día también que dicen, no, eso no, en la escritura no se puede entender, eso es algo muy elevado, es algo de Dios, o sea, sí, la ponían tan arriba que pues usted ni se acerque por allá, claro, trampas del enemigo. Pero no, dice acá, nada de lo revelado en las escrituras puede ser o será ocultado a los que pidan con fe, ahí está la clave, sin vacilar, sin dudar, ¿ok? Y ahí hay varios textos que tienen que ver con esto. ¿Listo? Entonces, el Señor dio la palabra, pues para que fuera revelada, ¿sí? Es cierto que hay cosas allí que todavía no entendemos, pero no quiere decir que se queden para siempre allí sin entenderlas. El Señor dará en algún momento la respuesta. ¿M? Pero hay que, con fe, sin vacilar, insistir. Listo. Vamos a leer las otras dos. No sé si hay algún comentario adicional o alguna pregunta, pues puede hacerlo. Si la hermana María Doris nos puede ayudar con las siguientes dos reglas de interpretación. Si es tan amable, hermana Doris. Sí, hermano. La Aquí 4 y la estoy. 5. Dice, para entender la doctrina, reúna todas las porciones de las escrituras sobre el tema que deseas conocer. Entonces, deja que cada palabra tenga su influencia apropiada y si puedes formular tus teorías sin contradicción alguna, entonces no puedes estar en error. Entonces nos hablan ahí de Isaías, Proverbios, Lucas, Romanos, Santiago. La 5 dice, la escritura debe ser su propio expositor, puesto que es regla de sí mismo. Si dependo de un maestro para que me la exponga y él tiene que adivinar su significado o desea que así sea debido a su credo sectario o para ser considerado sabio, entonces su adivinación, deseo, credo o sabiduría se vuelve mi regla y no la Biblia. Eso nos hablan de Salmos, Ezequiel, Lucas y Mateo. Listo. Para la siguiente regla no es necesario leer los versículos, son muchos. Usted los puede leer en su casa, puede mirarlos, puede ser una buena idea para explorar esos versículos. En el 4 hay que reunir todas las porciones de la escritura sobre el tema que usted está estudiando, ¿sí? Yo no me puedo quedar con una sola parte, porque ese es otro error que cometemos. Nos quedamos con una sola cara a la moneda. Resulta que el Señor tiene como los complementos de una verdad esparcidos a través de la Biblia. Entonces no puedes quedarte con una sola parte que el Señor dio. Tienes que reunir la otra, ¿sí? Por eso dice acá, reúna todas las porciones de la escritura sobre el tema. Entonces, de nuevo, otra vez el ejemplo que damos, la Pascua. Quiero aprender sobre la Pascua. Entonces yo no solamente debo ir a Éxodo 12, porque Éxodo 12 me da una parte, pero no es todo lo de la Pascua. Sí, yo debo ir, y además es un tema muy extenso, muy profundo, ¿no? Ya también debo ir a Levítico 23, donde están las fiestas, por ejemplo. Ahí me da otra porcioncita de la Pascua. Debo ir a Números, también me da otro pedacito de la Pascua. A Deuteronomio, otro pedacito, y así uno va juntando todo. Entonces no es solo una parte, es una reunión de diferentes textos. Por eso ahí dice que si, no sé, tú aprendiste algo, el Señor de pronto te está guiando hacia estudiar algún tema. Entonces, aprendiste algo, tienes que ir a reunir todas las porciones de la escritura para ver si ese algo que tú piensas no tiene alguna contradicción en otra parte. ¿Mm? Yo añadiría hoy día y al espíritu de profecía, porque en la época de Guillermo Miller no había el espíritu de profecía de la señora White. Entonces, hoy día tenemos esto.
Desde luego tengo más material aún para estudiar. Entonces yo puedo también ir a lo que dice la hermana Juárez, y si no está en oposición a esa teoría que yo tengo, pues entonces, dice acá, pues no puedes estar en error, todo concuerda. ¿Listo? Todo concuerda. Ese fue el método que el Señor le enseñó a Miller. A veces somos muy rápidos para, para las teorías, bueno, yo. Y no he estudiado todas las referencias bíblicas para confirmar mi teoría, digamos. Entonces, eso es un error, ¿sí? Y, y bueno, muchas veces el Señor ha usado otras cosas, el espíritu profecía o a mi hermanita Elcira y ¡pum! Resulta que toda mi teoría se cae al piso porque contradice, o sea, no, la verdad es una sola y no debe estar en oposición. Por ejemplo, no puedes encontrar algo en la Biblia y decir, ay, esto es así, y resulta que la hermana White dijo otra cosa. No, no puede estar en oposición. Ahí toca es orar a que el Señor nos confirme qué pasa, que sí, porque hay unas aparentes contradicciones y todo esto. ¿M? Y acá, pues esta es una regla infalible. La Biblia se explica a sí misma. Sí. Como les digo, Guillermo Miller no tenía ni el espíritu de profecía, no tenía, ni siquiera él fue a los escritos de Lutero, de otros reformadores. No, solito. Él dijo, aquí con el Señor. Tenía el ¿Ok? Espíritu Santo. Es más que es lo que se necesita, el Espíritu Santo, sí. Entonces, y él dice acá algo muy cierto. Si nosotros dependemos de un maestro terrenal, de un factor humano, ¿sí? Y ese factor humano, pues dice él, a veces no va a saber y va a adivinar su significado o el que él cree que es, ¿sí? O porque él pertenece a cierto credo. Él acá habla de las diferentes denominaciones. O solamente para que lo vean que él es sabio. Entonces él dice algo muy cierto, su adivinación, deseo, credo, sabiduría se vuelve mi regla y no la Biblia. Entonces ahí yo me voy apartando de la Biblia. ¿Y cuánto nos falta eso hoy en día, sí? Nosotros como que nos pegamos al factor humano, ¿sí? Al líder, al que, digamos, no está mal pegarse a la persona, porque Josué se pegó a Moisés, ¿sí? Josué estaba ahí detrás de Moisés, pero el Señor después pues le enseña que depender es exclusivamente de Jesús, de Jesús. ¿Listo? Porque eso fue un error que cometieron también los hijos de Israel, ¿no? Todo era Moisés, 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 ¿sí? Ellos no alcanzaron a entrar a ese pacto que el Señor quería hacer directo con ellos. Y así entonces se evidencia acá en el estudio de la palabra. Yo voy es a cierto pastor, al que me gusta o al predicador, ¿sí? Que de pronto satisface mis deseos y ahí está el problema. Ahora, no es malo ir a un pastor, pero cuando Jesús te muestra y te dice, mira este otro pastor, mira este predicador, porque el Señor le da una porcioncita a cada uno. Entonces a veces uno dice, uy, no entiendo esto. Sí, ya estudiaste todo, ya reuniste todas las porciones de la escritura, tal vez ya hiciste todo. No entiendo. Entonces de pronto el Señor dice, bueno, escucha a ese pastor. Y ahí, se alumbra la mente y, wow, el Espíritu Santo le da la respuesta. Entonces es algo muy sutil, ¿no? Pero yo no puedo estar dependiendo de todo lo que diga ese pastor porque en algunas cosas puede estar equivocado. Así como yo en algunas cosas puedo estar equivocado, todavía no la tengo clara. ¿Ya? Entonces, Jesús, Jesús, Jesús. Él es nuestro maestro. Bien, vamos a estudiar las otras dos. Hermana, Por eso es lo importante sí, conocer a Jesús con la Biblia. Y ahora tenemos espíritu de profecía. sí, muy cierto lo que dice nuestra hermanita Elcira, es verdad. Qué importante es. Ahí de ahí radica todo, ¿no? Y hasta el éxito en estudiar la palabra, porque yo no me voy a desviar. Cuando no estoy con Jesús, yo puedo estudiar la palabra ser muy diligente, pero voy a peligrar, porque puede ser otro espíritu el que me esté allí confundiendo. Ese es el problema. Perdón interrumpir, pero me acuerdo que con la hermana Cira el sábado pasado en la tarde decíamos, ¿no? Que, que puede ser que los demonios sean los que nos hayan enseñado, no Cristo, porque no se contradice, ¿no? Y ahí es cuando yo meditaba
por qué Pedro tuvo éxito, ¿no? Porque el Señor pudo usar a Pedro y todo el que le oía en sus prédicas era convencido de su condición. Y es precisamente porque él conocía al Señor, vivió la justificación por la fe y estaba lleno del Espíritu Santo, por lo tanto, lo que hablaba lo hablaba y lo decía porque el Señor era su misión, era lo que le había autorizado al Señor y podía convencer del pecado. Y muchas veces uno dice, pero ¿por qué no convenzco a otras personas? ¿Pero por qué no entienden? Primero nos tenemos que mirar a nosotros porque no es tanto a veces que la persona está en ceguedad. No solo debemos mirar eso, sino nosotros. ¿Por qué? ¿Será que ni siquiera es nuestra misión o ni siquiera, o puede ser, pero no estamos preparados? Es porque no conocemos a Cristo, nos hace falta. Pero es que nuestra obra no es convencer a nadie, es a la del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo que Es el que convencía cuando predicaba Pedro. justicia y juicio. Así es. Bien. Vamos entonces, si la hermana Rose nos puede ayudar a leer, la invitamos. También puede participar. Y vamos a estudiar vamos a leer las 6, la 7 y la 8. Buen día, hermano. Buen día. Siga, por favor. Memorias de William Miller. Dios ha revelado. A ver, me permite un ratito, me voy a poner los lentes. Tranquilo. Ya, así nomás. Puede obviar los versículos, solo el texto. Gracias. Ya. Dios ha revelado las cosas por venir por medio de visiones, símbolos y parábolas. Y de esta manera las mismas cosas son a menudo reveladas una y otra vez por diferentes visiones o en diferentes símbolos y parábolas. Si quieres entenderlas, bueno, debemos combinarlas todas, ¿no?, con los versículos, ¿verdad? De ahí dice la 7, las visiones siempre se mencionan como tales. Los símbolos siempre tienen un significado figurado y se usan mucho en la profecía para representar cosas futuras, tiempos y eventos. Por ejemplo, montaña significa gobiernos, está en Daniel 2:35 al 44. Bestia significa reinos, Daniel 7:8 al 17. Y agua significa personas, ¿no? Apocalipsis 17:1 al 15. Y un día significa un año, en Ezequiel 4:6. Gracias, hermana. Entonces, esto es muy importante, miren. En la Biblia hay visiones, símbolos y parábolas. ¿Ok? Así como el Señor ha confeccionado la palabra, ¿no? Entonces él dice que, dice acá que si quieres entenderlas, debes combinarlas todas en una. O sea, una es complemento de otra. ¿Listo? Por ejemplo, una visión de, no sé, de la iglesia La Odisea, ¿sí? Aquí yo soy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz, ¿cierto? Eso es una profecía, es una visión. Pero Jesús también habló de que Él es la puerta, ¿cierto? Yo soy la puerta, ¿cierto? El camino, la verdad, la vida, dijo el camino, pero también dijo, yo soy la puerta. También habló de una puerta angosta. Bueno, y esos son parábolas. Entonces hay que combinar todo ese mensaje en uno, dice acá el hermano Miller. No es fácil, es que se requiere por eso la ayuda divina, el Espíritu Santo, ¿no? Y el que está conectado con Cristo, pues va a ser iluminado, va a poder relacionar algo que dijo Jesús en Apocalipsis con algo que dijo Jesús en Mateo, con algo que dijo Jesús en Isaías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces es lo que quiere decir el hermano Miller. Cuando son visiones, siempre se van a mencionar que son visiones.
¿Listo? Entonces, eso es para no confundirse uno. Las visiones siempre va a decir el profeta, vi tal cosa, como dice Juan, usted puede ver en el Apocalipsis, y vi tal cosa, y él va describiendo lo que va viendo, o sea, son visiones. Cuando la palabra dice, vi tal cosa, es una visión, por ejemplo, y vi en la mano derecha al que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos, Apocalipsis 5:1, es una visión. Cada vez que el profeta dice, y vi, es una visión diferente. A veces en un capítulo pueden haber varias visiones. Por ejemplo, el capítulo 19 de Apocalipsis, en el verso 11 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Esa es una visión. Pero más adelantico en el versículo 17, dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz. Esa es otra visión. Y luego en el 19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra. Esa es otra visión. Y así sucesivamente, siempre la Biblia va a decir qué es visión y qué no. ¿Listo? Es para no confundirse. Y los símbolos siempre tienen un significado figurado, ¿no? Y él dice acá, se usan mucho en la profecía para representar cosas futuras, tiempos y eventos. Eso es lo que el Señor pretende con los símbolos. Cosas futuras, tiempos y eventos. Entonces él da acá unos ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, montañas. ¿Qué significa? Gobiernos. Está respaldado por un texto. ¿Listo? Bestias, ¿qué significan? Reinos. Está respaldado por estos textos. Las aguas, ¿qué significan? Personas. Está acompañado por estos textos. Un día en la profecía significa un año. Está respaldado por este texto y otros más. Deja ahí un ejemplo solamente, ¿sí? Entonces, esos son los símbolos. Y siempre van a tener un significado figurado, no es literal, porque hay otros que se estrellan con eso, que toman literal lo que es simbólico, o toman simbólico lo que es literal también. La otra problema también existe. ¿Listo? Entonces, eso es para tenerlo en cuenta, esas tres. No sé si hay algún comentario o pregunta sobre estas tres. Bueno, vamos a leer otras tres. Ana Milena, si es tan amable. La 9, la 10 y la 11. Dice, las parábolas se usan como comparaciones para ilustrar temas y deben explicarse del mismo modo que los símbolos, por el tema y la Biblia. Marcos 4:13. Los símbolos a veces tienen dos o más significados diferentes. Por ejemplo, la palabra día se usa en sentido figurado para representar 3 periodos diferentes de tiempo. A saber, primero, indefinido, Eclesiastés. Segundo, definido, un día por un año, Ezequiel. Y tercero, un día por 1000 años, segunda de Pedro. La construcción correcta armonizará con la Biblia y tendrá sentido. Otras construcciones no lo tendrán. Si una palabra tiene buen sentido tal como está y no hace violencia a las simples leyes de la naturaleza, debe entenderse literalmente, si no, se debe entender figuradamente. Apocalipsis. Bueno, él la explica acá, las parábolas pues son comparaciones, ¿no? Son comparaciones para ilustrar temas. No se deben tomar literalmente. Son comparaciones. Los símbolos, esa es otra que fallamos mucho. Los símbolos tienen dos o más significados diferentes. Esto es muy importante. A veces nos quedamos con un solo significado y hasta ahí llegamos. ¿Qué significan las estrellas en la Biblia? Todos los hermanos dicen, los ángeles. Pero solamente los ángeles, no, significan más cosas. ¿Sí? Y él da acá el ejemplo de día. ¿Un día significa un año en la profecía? ¿Siempre? No. Él acá dice, un día significa un tiempo indefinido también, como en Eclesiastés 7:14. No necesariamente representa un tiempo definido, sino no, indefinido. Cuando uno dice el día de mi muerte, o sea, uno no sabe cuándo será, pero uno dice el día de mi muerte, llegará algún día, sí, es algo indefinido. Segundo,
puede significar un periodo definido, o sea, un día por un año, como normalmente lo aplicamos en profecía, está en Ezequiel 4:6. Pero también un día equivale a 1000 años, como está en 2 de Pedro 3:8, está respaldado. Para el Señor un día es como 1000 años, o sea, es válido también que un día sean 1000 años. Y el anciano de días, El anciano de miles de años, concuerda, ¿no? O es indefinido, o sea, mucho tiempo, o sea, el anciano de días, yo diría que es un tiempo indefinido porque él no tiene Infinito. origen Sí. infinito, sí, Así es. claro, el Señor Ni de siquiera dijo tiempo, de un día, de días. exacto, de días que, o sea, eso no tiene ni principio ni fin. Entonces, ahí aplicaría este primer concepto, indefinido, ¿sí? Para días. Y ahí sucesivamente, de los que dicen que Dios en este mundo le dio 6000 años y luego viene el milenio que completaría 7000 años de una semana, pues, pues no están alejados de la realidad porque un día es como 1000 años, es como una semana de creación. Entonces Dios está haciendo una creación todavía en este mundo, está quitando el pecado. Bueno, es una teoría que tienen los que hablan de los 7000 años, ¿no? Del mundo y que ya El problema estamos, radical es que no se sabe de esos 7000 años cuando inició. Ahí hay varias versiones. eso, exactamente. Y ahí el Entonces, que va a entregar eso va a ser el Señor, pero llegó que a su debido tiempo. eso, exactamente. Entonces, bien, interesante, ¿no? Entonces ellos no es que estén mal, sí, lo que pasa es que no sabemos, como dice la hermana Alcira, cuándo comienza, pero están aplicando el día por 1000 años. Yo digo dos cosas, Tony. Pienso que los símbolos también van ligados con el contexto, o sea, el contexto del momento en el que se está contando o está incluido ese símbolo. Entonces, a veces hay un contexto donde se puso ese símbolo, pero hay otro pasaje donde hay otro contexto donde no es lo mismo. Entonces, hay que también, yo diría, tener en cuenta el contexto. Claro, Y en cuanto a lo de los 1000 años, yo digo algo, es que yo digo, ¿cómo el Señor va a revelar ahorita? Sí, para eso se necesita la preparación de la lluvia temprana con la lluvia tardía, porque eso será lo último que se vivirá y el Señor revelará esos 1260, que para mí lo vivirá la última generación cuando ya esté en lo último. claro. Entonces, profecías de tiempo tienen que tener una aplicación para nuestra época. Bien. Interesante. Entonces, esto abre nuestro espectro, ¿no? De las cosas. Esto no es así nomás de que ya un día es un año y punto. Y eso, como dicen algunos, y el que diga lo contrario es un disidente. No, así no es. Acá el hermano Miller está dando un ejemplo de 3 diferentes formas de ver la palabra días. Y como dice la hermana Alcira, dependiendo del contexto, cuando es el padre, yo no puedo decir, ay, mire, el padre un día por 1000 años o un día por un año, ¿no? Pues el padre sí, infinito, eterno. Entonces ahí es otro concepto. Ahí las palabras días son indefinidas. Bueno, y así. eh, dice el hermano Miller acá, si una palabra tiene buen sentido tal como está y no hace violencia a las simples leyes de la naturaleza, pues debe entenderse literalmente. Si no, entonces se debe entender figuradamente. Da un ejemplo, por ejemplo, en Apocalipsis 12, ¿no? Es conocido para todos. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. ¿Alguien se puede vestir del sol? Literalmente hablando, ¿sí? Con la luna debajo de sus pies. ¿Han visto a una persona ya parada en la luna, así que tenga la luna debajo de sus pies? Sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Podrían hacer una corona en la cabeza de 2 estrellas, o sea, eso no tiene sentido, ¿sí? Literalmente. Eso es lo que dice el hermano Mille. Entonces, si esas palabras no hicieran violencia a la ley de la naturaleza, pues son literales, si no, son símbolos. O Sí, sea señora. que literal, a eso se le llama literal, a lo que no es, digamos, como real, a eso se le llama literalmente. No, se le llama figurado. Figurado. Ok, ok, Y, bueno. sí, es figurado porque no es posible que haya una señora parada en la luna, por ejemplo. Eso no tiene sentido, no es físicamente, no es naturalmente no es posible.
Listo, entonces se Figurado entiende. se dice son figuras, ¿cierto? O sea, que se trabaja con figuras. Sí, que es una palabra para ilustrar una verdad, pero no se debe tomar literalmente, porque si no, no tiene sentido. Mm, Por ejemplo, una bestia de 7 cabezas. ¿Dónde hemos visto en la naturaleza un animal que tenga 7 cabezas? No, hasta ahora no existe. El Señor no creó eso, ¿no? Pero el Señor muestra la figura porque nos quiere nombrar algo de eso. Es algo que no existe. Eso hace violencia a las simples leyes de la naturaleza. Si Dios no creó una bestia con 7 cabezas, entonces eso es un símbolo. Claro. Por ejemplo, en mi Biblia, en Apocalipsis, cuando habla de las bestias, sale esa bestia con, digamos, los cuernos, ¿sí? Entonces ahí está diciendo es figuradamente, ¿cierto? Claro, todo eso es figurado porque le sale un cuerno, por allá en Daniel dice que un cuerno que le sale mucho, así crece hacia el sur, o sea, un cuerno desproporcionado, ¿sí? No, tampoco es correcto, o sea, no Cuando, existe cuando se dice en el año tal del reinado del rey Ciro, ahí eso se llama literal. eso. O sea, sí existió un rey llamado Ciros, sí, Hay un tiempo en el año tal. es literal. Es así como está y no hay que interpretar símbolos de nada porque es algo literal, es una historia de la vida real. Dice, Memorias de William Miller. 12. Para aprender el significado de un símbolo, rastrea la palabra a través de toda tu Biblia. Y cuando la encuentres explicada, sustituye el símbolo por la explicación que encontraste. Y si tiene buen sentido, no necesitas buscar más. De lo contrario, busca de nuevo. 13. Para saber si tenemos el verdadero acontecimiento histórico para el cumplimiento de una profecía. Si encuentras en cada palabra de la profecía, una vez comprendidas las figuras, se cumple literalmente, entonces puedes saber que la historia en cuestión es el verdadero acontecimiento. Pero si una palabra carece de cumplimiento, entonces debes buscar otro acontecimiento o esperar su futuro desarrollo, porque Dios cuida de que la historia y la profecía concuerden, para que los verdaderos hijos creyentes de Dios nunca puedan ser avergonzados. Salmo 22, Ok. 5, Isaías 45, 17 al 19, Primera de Pedro 2, 6, Apocalipsis 17, 17 y Hechos 3, 18. Bien, gracias hermana Carito. Pues bueno, no es necesario leerlas todas las citas, sencillamente ya si usted quiere en la casa verifica que esto es así. El hermano Miller pues acompañó estas reglas con pues que la misma palabra da el procedimiento, da las reglas, ¿no? Entonces lo que él dice es que cuando hay un símbolo en una profecía, en una parábola, pues hay que rastrearlo en toda la Biblia, ¿sí? Y ahí voy a encontrar la explicación. Cuando ya la encuentre, yo puedo sustituir el símbolo por la explicación que encontré a ver si tiene sentido. ¿Listo? Y si tiene sentido, pues listo, encontramos una. Si no, pues seguir buscando, es lo que dice él. Buscar hasta encontrar. ¿Listo? Eso es lo que, esa es como el resumen de esa regla. Buscar hasta encontrar, no desesperarse. Sí, hay cosas que por lo menos en mi experiencia, yo años que nunca supe qué era y hoy día pues el Señor las viene a revelar y las descubre uno y gracias al Señor. Uno se siente muy feliz cuando entiende algo. No desesperarse. No todo lo podemos entender ya. ¿M? Bueno, y el 13 es que si hay una profecía y yo creo que se puede aplicar a un evento histórico, entonces yo debo con la ayuda del Señor, desde luego siempre esto es con Jesús, comparar cada palabra que está en la profecía a ver si concuerda o cumple el evento y si
todo concuerda, pues encontramos un cumplimiento. Si concuerda algunas cosas y otras no, o sea, así como que es difuso la cuestión, pues no, hay que esperar a otro acontecimiento, tal vez no se ha cumplido, hay que esperar. ¿Listo? Algunos de pronto pueden tener alguna idea de que, no sé, Apocalipsis 13 se aplica, no sé, ahorita no sé, al reseteo. Estoy diciendo locuras, ¿no? Entonces, pues mire a ver si le concuerda todos los símbolos. Por eso acá, una vez comprendido los símbolos, voy a poner acá la palabra símbolos en vez de figuras porque esto viene del inglés y eh, es mejor usar la palabra símbolos en español. Dice, entonces cuando ya encontramos todos los símbolos de una profecía, ahí si los vamos a aplicar a un evento histórico, algo que está sucediendo o que ya sucedió, yo debo ver que se cumpla literalmente con cada palabra de la profecía. O sea, no debo ser excluyente y decir, "Ah, cojo esto y esto no lo cojo, ¿sí? Se cumplió en este pedacito y este no". Él dice, no, tiene que ser completo, que concuerde cada palabra con el evento que estás comparando y si hay algo allí que no cuadra, que rompe con ese cumplimiento, pues probablemente no es un cumplimiento. Entonces él dice acá, pues debe haber otro evento en el futuro. Dice, debes buscar otro acontecimiento o está en el futuro, hay que esperar. ¿Listo? Dios cuida que la historia y la profecía concuerden. Listo. Voy a subrayar acá las partes claves. Y vamos a la última regla, la número 14. La regla más importante de todas es que debes tener fe. Debe ser una fe que requiera sacrificio, que si se intentara, se renunciara al objeto más querido en la tierra, el mundo y todos sus deseos, carácter, vida, ocupación, amigos, hogar, comodidades y honores mundanos. Si algo de esto nos impidiera creer en alguna parte de la palabra de Dios, demostraría que nuestra fe es vana. Tampoco podremos creer jamás mientras uno de estos motivos esté al acecho en nuestros corazones. Debemos creer que Dios nunca faltará a su palabra y podemos tener confianza en que aquel que se fija en la caída de un gorrión y cuenta los cabellos de nuestra cabeza guardará la traducción de su propia palabra y pondrá una barrera a su alrededor e impedirá que aquellos que sinceramente confían en Dios y ponen implícita confianza en su palabra se extravíen lejos de la verdad. Bueno, aquí entonces la hermano Miller dice, la más importante de todas, la fe. Sí, porque si voy a la palabra y encuentro algo que no cuadra con mis creencias o con lo que yo pensaba que era así, pues yo me voy a sentir confrontado. Por eso dice acá que es una fe que requiere sacrificio, es decir, cuando yo estudio la palabra directamente, no que me la expliquen, sino con el Señor Jesús directamente, vas a encontrar cosas que te van a confrontar, porque pues así dice la palabra, la palabra del Señor es como una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo. ¿M? Entonces, pues hay que tener fe y desde luego va a ser una fe que requiera sacrificio. También acá dice algo muy interesante. También debo confiar que el Señor guardará la traducción de su propia palabra, que a veces muchos dicen, ¿y no será que nos cambiaron la palabra? ¿No será que sí, no las cambiaron, pero es que esos cambios son controlados por el Señor? Entonces no se preocupe. Cualquier Biblia sirve para estudiarla. Cualquiera. Hoy en día yo no encuentro ninguna que uno diga, no, esa no la use, hermano, cuidado, porque sí, se va a perder si estudia esa Biblia. No, cualquiera, la que usted más entienda, sí, la que usted más entienda. Dios por eso hoy nos ha dado diferentes traducciones. Yo creo que para cada tipo de mente hay una traducción de la Biblia, ¿sí? Para cada ocasión también, o sea, hasta la Biblia Dios habla hoy, que pues es la Biblia más, digámoslo así, menos fiel al original, porque ellos se enfocaron más en que le llegara a la gente, en el lenguaje, en la cercanía de las palabras, se enfocaron más en eso que en la literalidad, por ejemplo. Entonces, no por eso es una mala Biblia. Mi primera Biblia fue una Dios habla hoy, en mi caso.
Y con esa Biblia, yo me acuerdo que aprendí los mandamientos de Dios cuando estaba muy niño. Y era la Biblia que había, la que me pidieron en el colegio y con esa, gracias a Dios, pues fue mi primer contacto con la palabra de Dios y yo me acuerdo mucho de esa Biblia. Y tenía grafiquitos, monachitos, ¿no? Porque de niños. Mentiras, la mía no tenía eso, porque en esa época no había. Hoy día sí, sí hay Biblia para niños, en esa época no había. Pero recuerdo con mucho cariño esa Biblia porque fue mi primer contacto con la palabra del Señor. Entonces, es una Biblia hecha, digámoslo así, para niños, para abuelitos, para, sí. Y así hay una Biblia para cada persona. Entonces, no se preocupe, use la que a usted le guste. Tampoco se ciña que porque nos acostumbraron a leer la Reina Valera, entonces usted no sale la Reina Valera. No, eso también no es correcto, porque si Dios dejó varias versiones es por algo. ¿Sí? Entonces, por eso es bueno tener más de una versión en la casa. Eh, eso es aprovechar los privilegios que Dios le dio a esta generación, porque en las generaciones pasadas no había más. Guillermo Miller solo tenía una traducción, que era la King James. Las Biblias eran costosas en esa época. Él solo tenía eso. Él no sabía ni griego, ni hebreo, nada de eso. Con esa traducción, el Señor lo preparó. Entonces, eso es fe. Eso es fe también. ¿Listo? Mm, confianza de que es lo que estás leyendo es así. El Señor lo dejó y adelante. Bueno, entonces, si alguien quisiera orar, por favor, para finalizar. Yo, puedan ponerse de rodillas, vamos a orar. Padre eterno, tú que estás en lo alto de los cielos, santificado sea tu nombre. Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por la palabra que has dado, Señor, a quien la verdad os hará libres en esta mañana. Gracias, Señor, porque sentimos tu presencia, porque estás, Señor, dispuesto a enseñarnos, Señor, a prepararnos. Nos falta mucha preparación, Señor mío. Queremos, Señor, conocerte. Queremos, Señor, tener más y más hambre de tu palabra. Y te agradecemos, Señor, porque tú nos reconvienes, tú nos enseñas, nos recuerdas, nos repites, Jesús, y nos muestras mediante, por ejemplo, David, Señor, cómo es cuando se está contigo, Señor, cuando te conocemos, cuando confiamos, cuando tú eres nuestro refugio. Y esa experiencia, esa relación la quieres con cada uno de nosotros. Y Señor, que podamos tener impregnado en nuestras mentes, sobre todo hoy en tu Shabbat, que podamos meditar contigo y podamos, Señor, también aplicar estas reglas que hemos aprendido, Señor, que las estudiemos, las entendamos contigo, Jesús, podamos discernir, entender cada palabra que escuchemos también, sermón que veamos. Que tú seas, Señor, el que esté en nuestra mente y nos prepares para saber discernir, Señor, y entender si algo está viniendo de ti o que hay allí que nos quieres enseñar. Que podamos, Señor, para tu honra y tu gloria, ser conocedores de la palabra y poderla escudriñar. Grandes cosas tienes allí, Señor, para cada uno de nosotros. Grandes elementos para nuestra vida, para otros, para nuestro prójimo. Cosas, Señor, que no sabemos y que no conocemos, es lo que tienes allí en tu palabra, Señor, que es amplia. Todos los libros, Señor, que tú has tenido para nosotros, inspirados por medio de los profetas, Señor. Todo lo que has dejado, Señor, es amplio, que ha sido inspirado por ti y que cada uno de nosotros, Señor, podamos ir por ello, Señor. Y en este momento, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, por mí también, para que podamos seguir deleitándonos en ti, Jesús, que no vayamos ni izquierda ni a derecha, que aprendemos, Señor, aprendamos a estar junto a ti,
conocerte, a que sea nuestro amigo, Señor, y podamos ser santificados en este día, Señor. Que no hagamos lo que nosotros queramos, Señor, sino que procuremos agradarte. En todo, Jesús, enséñanos. Y bueno, Jesús, que podamos también volver en la tarde, según sea tu voluntad. Que tengamos un buen almuerzo, Señor. Y que tú sigas con nosotros acá para la palabra también que tienes ahora en la tarde para nosotros. Gracias, Padre Santo, porque tú estás desde tu trono, Señor, mirándonos con gran amor y misericordia, Señor, que estás dispuesto a dar a cada uno en nuestras vidas. Nuestro Señor Jesús, abogando por cada uno de nosotros. Por sus méritos te lo agradecemos. Amén.